la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ¿y la salud mental? ¿Se cuida de igual manera el bienestar de nuestra cabeza que el del resto del cuerpo? La estigmatización, el pudor, la falta de concienciación, son muchas las razones que siguen provocando que no se hable de ello abiertamente y no se le preste la atención necesaria. Ahora con la pandemia puede que esto cambie, porque algunos trastornos se han generalizado entre la población. Cuando te digo que pasó todo el auge de lo de la pandemia y tal, sí que es verdad que utilizaba somníferos como para dormir, porque lo llevé muy mal, pero luego ya pues ya te vas haciendo más a la idea. Yo personalmente no, porque no tengo una vida así que sea mucho de salir, pero sí que puedo entender que la gente que suele tener una vida más activa fuera de casa pues se sienta más agobiada y más encerrada. Lo que pasa es que es tanto estar en casa y tanto estar en casa, pero la verdad es que es una cuestión de organización, creo yo ya. Bueno, mentalmente sí, algo. Al principio cuesta un poco acostumbrarse a la nueva rutina y a tener que buscar otras actividades que realizar, pero bueno, luego te vas acostumbrando, así que bueno, o sea, bien. Esto es lo que nos han contado algunos aragoneses ante las cámaras. Detrás, otros, bastantes, nos han confesado que lo han pasado muy mal y que están en tratamiento. Pero sigue existiendo cierta vergüenza a la hora de reconocerlo públicamente. Nosotros hoy vamos a abordar este asunto con la normalidad que requiere. Y para eso hemos invitado a Ana López, que es gerente de ASAPME, la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Y a Ana Serrano, que es psiquiatra del Hospital Clínico Lozano Blesa. Buenos días, bienvenida. La primera pregunta: ¿qué factura emocional y psicológica nos está pasando esta pandemia? Porque es evidente que factura nos está pasando. Ahora hay que ver el impacto de la factura. Pues sí, nos está pasando una factura y está poniendo en evidencia la vulnerabilidad que todas las personas tenemos ante los agentes estresores, ante la incertidumbre, el miedo y todas aquellas consecuencias que acarrea una situación tan dramática como la que hemos vivido con la COVID. La cantidad de fallecimientos, de duelos no expresados, todo eso supone un impacto emocional tremendo que repercute, no en todos los casos, afortunadamente, pero sí en muchos, en un deterioro de nuestra salud mental. Todos durante estos meses hemos escuchado la palabra miedo, irritabilidad, apatía. ¿Qué nos tiene que hacer saltar las alarmas para que no acabe en algo más grave? Bueno, saltar las alarmas. Al final es un poco estar pendiente de uno mismo. Es que a veces es una parte muy básica del autocuidado que nos cuesta. Estar pendiente de uno mismo y ver sobre todo si, bueno, pues sensaciones que pueden ser normales ante un estresor tan grande como lo que hemos vivido, es decir, tener un poco de miedo, ansiedad, sentirse que uno va al trabajo tenso, que salta como con más facilidad, entran dentro de la esfera de la normalidad y lo que hay que estar pendientes es que no empiecen a afectar en nuestro día a día, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de estar en casa. Cuando empieza a tener ese efecto sobre, bueno, pues las actividades de la vida diaria, empezamos a ya no dormir bien, no conseguir ya desconectar, pues quizás ahí es cuando ya hay que decir, bueno, vamos a ver si igual necesito algo de ayuda. Hay problemas que se han generalizado durante esta pandemia, también algunos especialmente durante los meses que estuvimos confinados. En una encuesta reciente del CIS, 1 de cada 4 españoles confesaba haber tenido mucho o bastante miedo a morir, pero es que el 68%, 1 de cada 3 casi, tenía mucho miedo de que algún familiar o algún ser querido falleciera. ¿Qué tipo de trastornos han sido los más habituales? A mí lo primero que me sale de explicar es que al final el miedo es una emoción normal. Quiero decir, ante una pandemia, ante la posibilidad real de que te pase algo y de que a algún familiar le pase algo, pues hay que considerar que es normal tener ese miedo a que te pueda pasar algo y a que le pueda pasar algo a un familiar. Al final el miedo es útil, el miedo nos impide que nos caigamos por un precipicio porque hace que nos separemos 2 metros. La cuestión es cuando ese miedo pasa a ser tan grande que nos paraliza, que nos impide seguir el día a día, que ya no puedo ir al trabajo porque no puedo entrar por la puerta del hospital, hablando de, bueno, pues en mi caso que es en el hospital. Entonces, claro, cuando ya pasa eso, pues ya empezamos a hablar pues de trastornos de ansiedad, de fobias, incluso fobias específicas a ciertas actividades, pero
todo parte de que, bueno, de que es una emoción normal y que hasta que no se hace muy grande o no nos impide ciertas cosas se puede considerar dentro de la normalidad. Mencionas también los trastornos o las afecciones psicológicas que ha tenido también el personal sanitario y sociosanitario, sí. porque ha formado parte usted del equipo que atiende también a ese personal que los lleva atendiendo desde el sí. principio por las condiciones de estrés en las que han tenido que trabajar, además durante tanto tiempo. Sí, eso es importante, sobre todo porque es que ha sido mucho tiempo. Inicialmente, bueno, pues fuimos viendo a ver cómo iba desarrollándose esto, y cuando vimos que empezaba a durar cada vez más, que venía una ola detrás de otra, que el cansancio lo empezábamos a notar en el día a día con compañeros, fue cuando tomamos la decisión de iniciar este programa. Es un programa que lleva desde noviembre activo, que, bueno, pues que los compañeros de todo el área 3 de salud nos pueden llamar a un teléfono y desde ahí se les ofrece distintos tipos de apoyo según lo que nos van contando. ¿Y qué les iban contando? Pues al inicio, es llamativo, era muchísimo miedo a la contaminación y a llevarse esa contaminación a casa. Eso fue cambiando, yo creo que conforme fuimos viendo cómo actuaba el virus, fuimos teniendo más medios, ¿no?, para protegernos, y en general no puedo dormir, tengo muchísima ansiedad e incluso tristeza, y a veces me echo a llorar sin saber por qué, y paradójicamente se daban dos cosas: una, que en el trabajo no me puedo concentrar, y otra, que en casa no puedo desconectar. Eran las cosas que más nos traían, o nos traen, porque seguimos en activo. ¿Han detectado también esa evolución de los síntomas de las afecciones? En este caso hablaba Ana Serrano del personal sanitario y sociosanitario, pero en la ciudadanía, en la sociedad en general. Ahora hablamos de fatiga pandémica. No sé si se ha ido también comprobando esa evolución de que al principio, durante el confinamiento, pues estábamos más agobiados y con miedo al virus. Ahora estamos ya cansados, hartos, irritados. No sé cómo estamos ahora. Sí, por supuesto. Todos hemos vivido una serie de etapas que son lógicas de afrontamiento de situaciones tan inesperadas y con además un pronóstico incierto, porque no sabíamos qué iba a pasar. Al principio fue sorpresa porque nadie esperábamos que hubiera un desencadenante que trastocara nuestras vidas de forma tan intensa. Después de la sorpresa, pues fue respeto hacia todas las personas que estaban en primera línea y apoyando nuestra salud. Después el miedo, como nos ha relatado Ana, ese miedo porque veíamos que esto estaba tomando unas dimensiones tremendas y como ha explicado muy bien Ana, ese miedo es positivo, nos hace que seamos responsables además ante las medidas que hay que tomar y nos salvaguardan colectivamente, no solamente personalmente, pero luego irritación, rabia, frustración y por supuesto aquellas personas que han sufrido de una forma muy directa los efectos como puede ser la pérdida de trabajo, la pérdida de seres queridos o la propia salud. Todo eso ha tenido un pozo que además no sabemos qué consecuencias tendrá a largo plazo. Claro, porque se habla de lo que hemos pasado y de lo que estamos pasando, pero esto va a tener un recorrido, incluso una vez nos hayan vacunado a todos y podamos retomar, entre comillas, cierta normalidad, porque es lo que tiene también la salud mental, que muchas veces cuando se baja la guardia es cuando sale todo. Ustedes, que desde ASAME llevan 37 años aquí en Zaragoza trabajando y prestando atención a personas que padecen depresión, ansiedad, esquizofrenia, que tienen tanta experiencia, ¿cuánto creen que se va a prolongar en el tiempo estas secuelas psicológicas que nos va a dejar la pandemia? Bueno, pues hay diferentes espectros de edades en donde va a tener un impacto muy diferente, porque las personas adultas tenemos un cerebro ya maduro que nos permite tener más herramientas para poder hacer frente a las diferentes dificultades en las que nos encontramos. Pero hay un efecto que nos preocupa mucho porque no sabemos qué va a ocurrir, que es con los niños
y con los adolescentes, donde su cerebro está adaptándose y ha habido un año de parón en cuanto a las relaciones sociales, volcándolas sobre todo en unas relaciones mucho más familiares. Y depende del contexto familiar, que pueda ser o excesivamente sobreprotector o que no tenga las condiciones socioeconómicas para mantener la independencia de los miembros de la familia y que estén sin recursos económicos para disponer de ordenadores para poder teletrabajar los padres y poder desarrollar las tareas los niños. Todo esto es una amalgama de situaciones que nos deja un futuro incierto y seguramente habrá una cantidad de niños que responderán con herramientas que habrán ido adquiriendo y otros que tendrán carencias importantes y que pueden ser desencadenantes de factores estresores que repercutan pues en apariciones de adicciones que nos preocupan en cuanto a la tecnología. La tecnología es neutra, pero lo que hacemos con ella no. Y entonces ahí nos puede crear situaciones, pues por ejemplo, como la paradoja de que el acoso escolar en las aulas haya disminuido, pero el ciberacoso haya aumentado. Y eso tenga también otro tipo de consecuencias. Claro, porque son consecuencias para un grupo determinado. Por ejemplo, en este caso, los adolescentes están en una etapa de la vida muy importante, están formando su personalidad, su identidad. Es un momento en el que parece que toca alejarse un poco de los padres y acercarse a los amigos. Todo eso, cuando se ha reducido, o por lo menos se nos dice que tenemos que reducir el contacto social con todas estas nuevas condiciones, con ese, por ejemplo, esa posibilidad también de coger adicciones que a lo mejor en otra situación no tendrían, como por ejemplo a la tecnología. ¿Cómo puede marcar esta pandemia también sus vidas a estas generaciones? Bueno, yo la verdad es que me he pegado un año rompiendo lanzas en favor de los adolescentes y niños y adultos jóvenes, ¿no? Es que es así, es una etapa muy complicada, una etapa de conformación de la personalidad, de búsqueda de la identidad propia, en la que, bueno, pues uno se va alejando de esos padres y viendo a ver quién es fuera de esa esfera familiar. Y claro, eso se ha interrumpido mucho porque es verdad que han tenido que estar muy encerrados, que no han podido estar en contacto con sus pares, que han tenido que hacer todo esto que lo tienen que hacer porque es que es una evolución y eso tiene que pasar de otras maneras. Y entonces, bueno, pues eso es lo que decía Ana. La tecnología es cierto que es neutra, pero bueno, que se pueden usar para muchas cosas y al final lo que uno se dice, lo que uno hace a través de un ordenador y de un móvil, pues es distinto a lo que quizá uno haría cara a cara. Yo tengo mucha confianza en la capacidad de adaptación en general del ser humano y en concreto de niños y adolescentes muchísimo más, porque es verdad que es un cerebro muy plástico y que se puede adaptar y que igual que ahora se está adaptando, pues quizá cuando volvamos a una normalidad volverá a readaptarse, pero que en ese periodo de readaptación puedan surgir pues cosas, ansiedades, dificultades a la hora de relacionarse de una forma más normalizada con sus pares, pues sí, es posible que pueda pasar. ¿Y cómo les podemos ayudar mientras llega esa normalidad y vuelven a readaptarse a la nueva normalidad? ¿Cómo les podemos ayudar o cómo podemos prestarles atención y no perjudicarles por lo menos? Porque es verdad que, por ejemplo, cuando hablamos de incumplimientos de las normas sanitarias, siempre ponemos el foco en los jóvenes, en los adolescentes, pues que no llevan la mascarilla, que se reúnen más de las personas recomendadas. ¿Cómo podemos no perjudicarles o beneficiarles para ayudarles a pasar también esto? Al final actúan como adolescentes, es decir, es que es un poco lo que es. Eso no quita que no haya que pedirles responsabilidad, igual que les pedíamos hace 2 años que bueno, pues que tienen que hacer X cosas, cumplir ciertas cosas en el instituto, en el colegio y ciertas normas de civismo que tienen que cumplir. Pero bueno, asumiendo que al final son adolescentes y que a veces tener el foco encima todo el rato pues puede ser incluso perjudicial, porque al final, bueno, pues bastante bien tengo yo al menos la sensación en mi entorno y subjetivamente lo están haciendo, porque en general, pues eso, vas a los institutos y van todos con su mascarilla, que luego por la tarde salen y se juntan más, es que son adolescentes, que hay que pedirles la responsabilidad, por supuesto, pero asumiendo que estamos hablando de un grupo que evolutivamente
es un poco lo que tienen que hacer. Desde luego que esta pandemia está siendo muy compleja para todos y hay casos realmente graves. Vamos a hablar con Lola Sobrino, es psicóloga y responsable del Departamento de Intervención Psicosocial de ASAPME, especializada además en depresión y suicidio. Buenos días. Buenos días. ¿Han aumentado los casos de depresión con la pandemia? Sí. Todavía no tenemos cifras muy congruentes, tenemos diferentes datos que oscilan un poquito, pero sí que se puede afirmar que han aumentado entre un 6 y un 8% los casos de depresión. Y de forma el mismo porcentaje se puede aplicar a los casos de ansiedad. ¿Y de forma generalizada o afecta, por ejemplo, más a las mujeres que a los hombres, a los jóvenes más que a los mayores? Esto no ha variado con respecto a la incidencia que venía siendo habitual, tanto en un trastorno como en otro, tanto en ansiedad como en depresión, que son las patologías más frecuentes en las que ha incidido la pandemia. A mujeres afecta el doble que a los hombres. ¿Qué síntomas nos deben poner en alerta para pedir ayuda antes de que la tristeza o la apatía que podemos sentir de una forma lógica en estos tiempos deriven en algo más grave, como es una depresión? ¿Cómo es una depresión? La tristeza es una emoción humana, necesaria y además en determinadas circunstancias inevitable. Estamos viviendo una situación social y sanitaria muy complicada y lo normal es estar tristes. Hasta aquí sería una consecuencia lógica de la situación en la que vivimos, pero cuando nos damos cuenta de que se ve resentida nuestra capacidad de actuación, que nuestra funcionalidad se ve limitada, que tenemos problemas de sueño, que tenemos problemas con la alimentación, que pensamos demasiado en la muerte, que tenemos necesidad de estar aislados, eso deja de ser tristeza y se está convirtiendo en algo un poquito más profundo, en el que probablemente está entrando en juego un desequilibrio en la neurotransmisión de nuestras neuronas. Es un equilibrio que hay que restablecer y eso precisa de ayuda profesional. ¿Nos sigue costando a día de hoy pedir ayuda psicológica? Cuando nos sentimos pues depende. Hay personas que les cuesta más y otras que les cuesta menos. Esta pandemia nos ha dado datos muy curiosos. Por ejemplo, un colectivo al que le cuesta muchísimo pedir ayuda y que ha sido un colectivo especialmente dañado y afectado por la situación es el de los sanitarios. Parece que a las personas que trabajan en sanidad, especialmente varones, les cuesta más pedir ayuda. En general a los varones les cuesta más pedir ayuda que a las mujeres. Pero sí, nos cuesta pedir ayuda porque pensamos que la depresión es algo que les sucede a otras personas, no a nosotros. Y tenemos que ser conscientes de que 1 de cada 4 personas padecerá algún trastorno mental a lo largo de su vida. Hay otras cifras muy preocupantes que son las del suicidio. Aquí en Aragón se calcula que más o menos se produce un suicidio cada 3 días. En España, 10 cada día. ¿La pandemia está llevando a este límite a más personas todavía? Sí, no es un incremento muy significativo, a pesar de que cuando hablamos de vidas humanas, cualquier incremento, por pequeño que sea, es significativo. Como digo, hablar de datos todavía es un poco prematuro porque está todo muy reciente y todavía no se han hecho estudios demasiado fiables al respecto. Pero sí se estima que hay un incremento en el primer trimestre del año 2021 de aproximadamente el 3% de personas que han tenido un acto autolítico con resultado de muerte y un poquito más inflado el porcentaje, personas que han hecho intentos autolíticos aunque se hayan frustrado. El suicidio es la primera causa de muerte externa en España a día de hoy, por delante, por ejemplo, de los accidentes de tráfico. Sí. Hay estrategias de prevención en Aragón, por ejemplo, pero no sé si sigue fallando algo para que todavía haya muchas personas que no encuentren otra salida más que desaparecer.
yo no sé si lo podemos definir como un fallo. Yo no lo definiría como un fallo, lo definiría como un tema que todavía está emergiendo. Y no está emergiendo el problema, está emergiendo la comunicación del problema. Yo creo que cuando se difunda, cuando todos seamos capaces de hablar de suicidio, cuando reconozcamos que es una causa de muerte tan normal como cualquier otra causa, podremos empezar a paliar los efectos de esta situación. Es cierto que las personas que se suicidan lo hacen porque no encuentran otra salida y por eso es importante hablar de ello, para que las personas que están en esta situación, esta idea no es una idea que se gesta en un momento. Las personas que perpetran un suicidio llevan rumiándolo mucho tiempo, han analizado si tienen otras alternativas. Entonces, el hecho de que de esto se pueda hablar, de que la sociedad conozca que las personas que están en esa situación pueden ser ayudadas, creo que es el verdadero motor para empezar a poner remedio. Ahí tienen un papel fundamental los medios de comunicación. Lola Sobrino, responsable. Que nos ayuden a difundir esta realidad y que nos ayuden a normalizar. Exacto, Sí. Hay que visibilizar y sobre todo normalizar el hablar de estos temas, por eso lo estamos abordando también hoy aquí. Lola Sobrino, Exacto. responsable del Eso es. Departamento de Intervención Psicosocial de Eso ASAME, es. muchas gracias por estar con nosotros en directo. Buenos días. Muchas gracias a ti, Carolina. Efectivamente hay que normalizar, hay que visibilizar esto que existe en nuestra sociedad y que, insisto, es la primera causa de muerte externa en España. No sé si episodios recientes como el que vimos en el Congreso de los Diputados, cuando un diputado de Más País, Íñigo Errejón, preguntaba al presidente del Gobierno por la necesidad de dotar de más medios a la atención de la salud mental, y otro diputado del Partido Popular le gritaba vete al médico. No sé si pudo acabar ayudando incluso a normalizar el hablar de estos temas y el relativizar también, porque puede ser que muchas veces le demos mucha importancia cuando estamos nosotros en ese supuesto de que tenemos algún trastorno, que estamos pasando una mala racha y nos dé hasta vergüenza contarlo. Puede ser que todo esto acabe ayudando a restarle importancia. Bueno, hay un hecho innegable. La pandemia ha puesto de manifiesto, por un lado, lo vulnerables que somos cualquier persona a sufrir un trastorno emocional y un problema de salud mental, y nunca se había hablado tanto de los temas de salud mental. Nunca. Es lamentable que tengan que ocurrir sucesos de estas características para poner encima de la mesa una necesidad real de desagravio en cuanto a esa parte de nuestro organismo que es la funcionalidad más importante del ser humano, que es el desarrollo de nuestra mente, y sin embargo hubiera estado oculta en la sociedad, siendo vergonzante manifestar que se tiene un problema y que se necesita ayuda, y por otra parte que no existan los recursos suficientes para igualar con el resto de patologías que existen. Se puso en evidencia, y ahora toda la población lo sabe, la escasez de profesionales de la salud mental, tanto en número de psiquiatras como en número de psicólogos, porque los problemas de salud mental no solamente se tienen que atender con fármacos, también con apoyo psicológico, con tratamiento psicológico y con apoyo social. Esto no es un problema exclusivamente sanitario. De hecho, las personas con más precariedad social y económica tienen peor evolución y peores circunstancias para poder hacer frente a todas estas problemáticas. Es verdad que una de las denuncias que se ha puesto sobre la mesa es la falta de profesionales, de psiquiatras y de psicólogos en el sistema sanitario público. Por eso muchas veces hay que recurrir al sistema privado. Ahora mismo, ¿cuál puede ser el tiempo de espera media para una primera atención? Pues si la atención no es muy urgente, es decir, no ha tenido que pasar por un servicio de urgencias, en cuyo caso se hace una petición preferente, una primera valoración a través del médico de cabecera puede estar en torno a unos 3-4 meses de espera de esa primera valoración. Insuficiente a todas luces. Pues diría que sí. Yo, entiendo que todo lo que sea poder ver al paciente en un tiempo lo mínimo posible, pues sería positivo, claro.
Ana, usted además en el hospital clínico atiende a pacientes que están ingresados con COVID, cuando alguien pues requiere de asistencia psiquiátrica. ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? ¿Soledad? Claro, hay que recordar también que desde los inicios están solos allí, no pueden visitarse. Ahora parece que se han relajado estos protocolos, pero claro, ¿a qué se enfrentan también los pacientes ingresados en los hospitales con COVID? Yo en el servicio de psicosomática veo quizá podríamos llamarlo, dos perfiles: pacientes que ya tienen un trastorno mental previo, pacientes que no lo tienen. Pero en general me suelen llamar bueno, pues por cosas similares, desde una descompensación de una patología previa a aparición de miedo, ansiedad, sobre todo mucha dificultad para dormir y muchísima incertidumbre. Es una situación muy complicada de manejar, en la que uno se ve solo, aislado, con poco contacto físico. Los compañeros en los equipos de atención son maravillosos y bueno, o sea, hay equipos de no les importa, se ponen el traje, están contigo, te acompañan, pero claro, hasta un punto tampoco pueden estar todo el rato con una sola persona. Entonces, el contacto que antes daba un familiar, que daba un compañero de habitación, un poder moverse por la habitación y en cualquier momento encontrarse con alguien, bueno, pues es un aislamiento completo. Entonces es verdad que yo creo que eso a cualquier persona le genera un punto de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de miedo, de estrés, que se suma al propio malestar, porque hay que entender que son personas que se encuentran además muy mal. Entonces ahí es un poco donde nosotros intervenimos, haciendo desde un acompañamiento terapéutico, que es estar ahí, normalizar cómo se están sintiendo, legitimizar que puedan estar así, hasta incluso bueno, pues la administración de pautas de medicación con el fin de paliar cosas que, bueno, pues que no vayan a más. Ana Serrano, Ana López, muchas gracias por estar hoy hablando de esto en directo con nosotros. Y esperemos que al final algo positivo que se pueda sacar de toda esta pandemia es que aumentan los medios necesarios para atender la salud mental de todos. Gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a echar un vistazo al tiempo y enseguida recuperamos titulares y empezamos el análisis, que hay mucho que analizar hoy.